noches, compañeros y compañeras a todos. Desde Cutralcó, frente a los últimos acontecimientos que lamentablemente acaban de suceder, tenemos el interés de festejar la renormalización de la Federación Universitaria de Villa María, entendiéndola como un hecho político fundamental para trazar el camino de las nuevas luchas que vamos a tener que conducir conjuntamente frente al avance de la derecha neoliberal a escala nacional y también continental. Me parece que lo fundamental en todo proceso de construcción política es comenzar a visualizar los aprendizajes que en todo movimiento estudiantil se suceden con el tiempo. Hay un primer aprendizaje que nos tiene que quedar más claro que nunca. Es mucho mejor tener una coordinadora gremial activa, participativa, antes que una coordinadora gremial estancada. Los resultados de la derecha y sus estrategias de unidad en este último tiempo en nuestra América nos hacen pensar algo. Definitivamente, la articulación entre los diferentes espacios que quieren comer nuestros derechos, comer los derechos conquistados por el campo popular, fue en este último tiempo y particularmente en Argentina mucho más efectiva que las alianzas dentro del campo popular. En ese sentido, me parece fundamental hacer ciertas apreciaciones. Tanto de derecha como de izquierda, se trata a la unidad como si fuese un horizonte utópico, como si fuese una consigna vacía. La única manera que tenemos nosotros para responder a esto es con hechos concretos que manifiesten el avance del movimiento estudiantil organizado. En la sede de Córdoba, particularmente, desde mediados del 2014, Cutralcó, junto a otras agrupaciones, logró consolidar una demanda fundamental sobre la democratización y la reinstitucionalización de nuestra sede áulica. Me parece que es una victoria que la conseguimos mediante la articulación con muchos compañeros independientes y compañeros de diferentes fuerzas que acompañaron un objetivo en particular. Y me parece que es fundamental entender que en todo proceso de lucha hay compañeros que los van a vaciar, hay compañeros que capaz que se equivocan, hay compañeros que eligen capaz el camino más funcional a los intereses de los sectores conservadores. Están dentro y están fuera de la universidad, penetrando siempre en el movimiento estudiantil para paralizarlo. Oh, vaya casualidad, que los mismos compañeros que el año pasado vaciaron las luchas de la sede de Córdoba fueron los que hoy fraccionaron una federación que podría llegar a ser la mayor herramienta frente al avance del neoliberalismo. Esto, compañeros y compañeras, nos dispara un aprendizaje fundamental. No podemos permitir que la conducción de nuestras luchas se haga desde los cómodos sillones de la gestión universitaria. Tenemos que tener en cuenta no caer nunca en el facilismo de luchar por lo políticamente adecuado, por lo que parece prácticamente posible. Tenemos que concebir particularmente que antes de universitarios somos jóvenes, como decía el gran doctor Salvador Allende. Y como jóvenes tuvimos históricamente un papel fundamental en las luchas populares de nuestra querida América. Ahora bien, la mesa como corriente universitaria se plantea construir una universidad popular, norteamericana y feminista. ¿Qué quiere decir educación popular? Como educados privilegiados y como potenciales educadores, tenemos que entender que la educación debe ser la arcilla, como decía el comandante Che Guevara, la arcilla con la cual se moldee el horizonte emancipado para nuestros pueblos. La educación liberal no descansa en decirnos que el conocimiento es un espacio puro, que los institutos de investigación, que las escuelas secundarias y que las universidades tienen que dedicarse al conocimiento técnico, tienen que utilizar meramente la razón, tienen que utilizar meramente la teoría. Frente a esto, nosotros respondemos que la universidad es y debe ser un espacio de poder. La universidad es un espacio que reproduce discursos de la verdad y como tal, en muchas ocasiones, reproduce también los valores de la clase dominante, los valores que producen la parálisis de nuestros sentidos críticos. Y ojo,
Tampoco vamos a decir que en la universidad no nos sobran espacios para transformar, no nos sobran movimientos populares y no nos sobran proyectos políticos verdaderamente emancipadores. Nuestra tarea para consolidar una educación verdaderamente popular es doble. Por un lado, debemos fundir el conocimiento académico en lo profundo de los sectores subalternos. ¿Y cómo hacemos esto? Generando una estructura institucional que verdaderamente pueda contener a los sectores que hoy en día no están económicamente privilegiados. Esto lo hacemos generando comedores gratuitos, generando una amplitud horaria para el cursado, generando regímenes laborales. Pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el conocimiento que se gesta en el calor de las luchas, en el calor de los sectores subalternos, debe penetrar el hermetismo del conocimiento científico. Y para esto debemos ser audaces, debemos ser intrépidos y debemos disputar el perfil académico de nuestras universidades. Debemos incorporar más autores latinoamericanos, debemos incorporar conocimientos populares sobre la economía, debemos incorporar actores de los movimientos sociales. Y el proyecto de la Mella parece un proyecto difícil de alcanzar. Y para mí, a la hora de responder el cómo, a la hora de preguntarnos por la estrategia que nos vamos a dar, debemos tener un aprendizaje y debemos aclarar algo que para mí es fundamental. Nosotros como universitarios no podemos pensar que somos una élite privilegiada, no podemos pensarnos como la vanguardia que va a conducir la historia de nuestro país. Y esto se desprende de entender que no existen recetas mágicas para la transformación de nuestra universidad. Aún así, yo creo que podemos remarcar ciertas certezas que se nos fueron dando también al calor de los aprendizajes de la lucha. Con políticas ordenadas de gestión, solucionando los problemas cotidianos de los estudiantes, no nos alcanza. El movimiento estudiantil no es una empresa, el movimiento estudiantil no se gestiona, el movimiento estudiantil no es asistente de nadie. El movimiento estudiantil debe fundarse en base a las fuerzas políticas que entienden que se deben coordinar y organizar, teniendo en cuenta siempre que sin espacios institucionales, como por ejemplo esta federación, como por ejemplo los centros de estudiantes, a nosotros no nos alcanza. Pero con cargos y representación únicamente tampoco nos alcanza para transformar la universidad. Entonces, ahí, recuperando un poco lo que decía el compañero Pablo, debemos entender que esta federación se debe llenar de poder popular. Debemos involucrar a los distintos compañeros haciéndoles entender que es fundamental su apoyo codo a codo en los momentos que nos atraviesan. Y hay un aprendizaje que para mí también nos deja el neoliberalismo, y es que no podemos retroceder en las demandas que explayamos como movimiento estudiantil. El neoliberalismo tiene una táctica que es muy siniestra, y a partir de recortar seriamente nuestros derechos hace que nuestros horizontes decaigan. Claro, nos están empezando a cerrar sedes. Si nos están empezando a cerrar sedes, ¿cómo nos vamos a preocupar por un comedor universitario, por ejemplo? Y no, compañeros y compañeras. Ahí, en ese razonamiento, el neoliberalismo ya nos metió la cola. Entonces, tenemos que entender, frente a todo, que para generar el poder popular en cada una de las aulas, no existen, como dije antes, tácticas ni recetas mágicas. Desde un encuentro cultural hasta una charla de debate, pasando por una asamblea, por pasadas en los cursos, por carteleadas, debemos intentar interpelar al compañero militante, al compañero no organizado. La organización de esta federación, si logra sustentarse verdaderamente el poder popular, logrará vencer los avatares del tiempo nefasto que nos atraviesan hoy en día. Me siento muy contento de formar parte de esta federación, me siento muy contento por decir que la corriente Julio Antonio Mella hoy en día está aquí presente y está aguantando esto. Y vamos a aclarar que no vamos a descansar, no vamos a descansar ni un segundo hasta sentir un viento mejor, hasta sentir que el movimiento estudiantil puede, como va a poder el jueves 12, organizarse,
va a poder coordinarse frente al avance de una derecha que muy poco le interesamos. Y por eso, compañeros y compañeras, estoy 100% convencido de votar a la corriente nacional Julio Antonio Mella, entendiendo siempre que educar es combatir, que el silencio no es nuestro idioma y que somos testigos de que la historia se hace al calor de la lucha, al calor de la lucha de todos y todos. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Espero que esta federación tenga un horizonte verdaderamente transformador.